quinta de Máximo Santos, en la calle de los Presidentes. Como ustedes pueden observar, lo que tenemos allí es un plano, que en realidad es un plano actual, pero que recrea bastante bien lo que fue la quinta, porque más o menos el diseño se ha mantenido, aunque hay unas cuantas modificaciones, ¿sí? Lo que podemos ver en el color, voy a mantenerme así para que la voz se mantenga, lo que ven en color bordó son las dos instituciones que en este momento funcionan en ese predio, ¿no? Por un lado, el Centro Cultural Museo de la Memoria, en el cual estoy trabajando desde hace 6 años y de alguna manera por eso fui invitada a dar esta charla. No porque sea especialista ni en la quinta ni en la familia de Santos, pero bueno, a raíz de trabajar en el departamento educativo, con mis compañeras empezamos a investigar y a generar algunos talleres para cuando las escuelas vienen al Museo de la Memoria puedan también llevarse una idea del patrimonio que están visitando con respecto a lo que fue esta quinta. Y en la Casa de los Caseros funciona hoy en día el Centro Selmar Miquelini, ¿sí? El Museo de la Memoria, como ustedes ven, ha generado que se haya transformado un poco lo que fue la casa. Entonces ustedes encuentran allí 6 salas que son las dedicadas a la muestra permanente, por lo tanto la casa ha sido bastante modificada, ya no hay estufa, ya no hay toda esa decoración que existía, sino que está transformado en un museo. Y eso es en la primera planta. En el sótano, ahí tienen la sala 7 y la sala 8, y el depósito está dedicada a las muestras que hacemos temporales, que vamos cambiando. Incluso también se hace en el patio y también en todo el parque. Pero vayamos a lo que nos convoca hoy, que es esa ex casa quinta de la familia de Máximo Santos. ¿Quién era este señor para llegar a comprar esta casa? Máximo Benito Santos Barbosa, que a veces aparece en los documentos como de los Santos también, o Santos solamente. Bueno, nació allá en el año 1847, era una época bastante difícil en Uruguay, estamos hablando de ese Uruguay que los historiadores han llamado pastoril, comercial y fabrillejo, donde permanentemente había guerras civiles, estábamos justamente en plena guerra grande, enfrentamientos permanentes entre blancos y colorados, ¿verdad? Y al poco tiempo, a los 3 años de él, la familia decide venirse para Montevideo, porque el padre, Tata Joaquín, hereda de su padre tierras en la zona que hoy conocemos como Tres Cruces y que, bueno, ya se conocía en ese tiempo también. Ahí Santos Máximo hace la escuela y comienza su formación, poco a poco. Era una época, como yo les decía, bastante terrible en el sentido de que permanentemente había guerras y tanto el ejército blanco como el ejército colorado hacían levas en masa forzosas para llevarlos a esos enfrentamientos. Entonces, mamá Mariquita tenía mucho miedo de que él se uniera, como los otros hijos mayores que ya se habían unido, al ejército del general Venancio Flores, que era el general del Partido Colorado que empezaba a tener mucha trascendencia en esos años 60. Este chiquilín con 16 años fue escondido por su madre en un maizal y todos los días le llevaba alimento, pero no lo podía mantener tanto tiempo allí. Y esto generó que en un determinado momento consiguiera que un amigo de la familia lo contratara para trabajar llevando carros que hacían transporte en la campaña. Peor idea se le pudo ocurrir a mamá Mariquita, porque en cuanto pudo Santos, se escapó de la mirada de este señor y se unió al ejército del general Venancio Flores, que ya sus 3 hermanos mayores estaban militando, digamos, en esas causas. Y esa fue la formación entonces de Santos, de cuartel en cuartel, él se fue formando. Y esto lo llevó a convertirse en una persona muy allegada al coronel Latorre, que va a dar un golpe de Estado y que inicia ese periodo que los historiadores conocen y dan a conocer como militarismo. Estamos hablando del año 1876. Un año antes, Latorre manda a Santos a crear un
batallón que va a ser el quinto de cazadores y él se va a convertir en el jefe. Es el batallón, digamos, más disciplinado y avanzado de la época, donde lo que hace Máximo es traerse a muchos de sus colegas, amigos con los que él se había ido formando de cuartel en cuartel. Pero a pesar de todo esto, había tiempo para el amor. Cuenta Cristina, que es una de las hermanas, que en una oportunidad lo vio a Santos vestirse con muy buenas galas y entonces le preguntó a dónde iba. Y este hombre le dice, bueno, mira, me voy al casamiento de un soldado porque me ha elegido como padrino, que era una costumbre muy común en aquella época. Las jerarquías del ejército terminaban siendo muchas veces los padrinos de sus subalternos. Y entonces le comenta a Santos, y si me gusta la madrina, me caso con ella. ¿Y se casó? Ahí la tenemos, a Teresa Mascaró. Teresa Mascaró, a partir de ese momento, ¿cómo empieza a firmar? Lo pueden ver en esta carta. ¿Cómo firma? De Santos. Hasta hace unos pocos años todavía había mujeres que firmaban con el apellido del hombre, ¿verdad? Y fíjense en que la carta incluso tiene la estampa de sus dos iniciales, ¿no? Teresa y la S de Santos, ¿sí? ¿Y qué dice en esta carta? Querido, no puedes figurarte lo que te extrañamos y mucho más cuando no tenemos noticias tuyas. Todos los chicos, se refiere a los hijos, se me perdió. Buenos, perdón. Todos los chicos buenos, porque ahí está con una B, pero buenos quiere decir de que están sanos, ¿sí? Buenos y deseando el abrazarte. Aquí ha llovido mucho. Me imagino cómo debe estar el campo y los caminos intransitables. Nos habla de una campaña todavía donde recién se está transitando de ese Uruguay pastoril, comercial y caudillesco, con pocas comunicaciones, carretas, caballos, a ese Uruguay moderno donde empieza así más a haber diligencias, poco a poco llega el ferrocarril, el tranvía en Montevideo, pero donde todavía es bastante intransitable cuando llueve, ¿sí? Me alegrase que te diviertas mucho y que vengas pronto. Tuya siempre, Teresa María Mascaró de Santos, ¿verdad? ¿Quiénes eran sus hijos? Bueno, Santos llegó a tener con Teresa 9 chiquilines, 4 mujeres, Teresita era la mayor, y 5 varones. Máximo, que es el que estamos viendo en la fotografía, va a ser el hijo mayor. Estos niños van a ir naciendo a lo largo de su vida, ¿no? La última niña nace en Brasil, o sea que no todos los niños de Santos disfrutaron esta quinta que nosotros vamos a visitar en unos instantes. ¿Dónde vivió Santos con su mujer? Bueno, vivió a los fondos de ese cuartel, que estaría, fíjense, allí yo les puse Galicia y Cuarén, era la zona de la Guada, digamos, donde todavía la Guada, la parte del agua llegaba mucho más adentro, y sería hoy donde está por Avenida Libertador esa plaza que se llama Isabel de Castilla. Ahí había un gran, había sido una bodegón, una barraca, y luego se va a convertir en un cuartel, y ahí se instala el quinto de cazadores. A los fondos, entonces, él vive un tiempo hasta que después se va a vivir a 18 de julio y Paraguay. Ahí, por ejemplo, tenemos el pago del alquiler que hacía de esa casa, hasta que finalmente manda a construir lo que nosotros conocemos como el Palacio Santos, que es hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos más fotografías con sus hijos. Fíjense en que son fotografías de estudios fotográficos. No todo el mundo podía sacarse fotografías en aquella época. O sea que había que llegar a tener un nivel económico bien importante para poderlo hacer. Y bueno, la vestimenta también nos muestra lo típico de cómo se vestían esas personas de estos sectores más ricos de la sociedad,
que podían acceder justamente a tener una casa para vivir todos los días y a tener una casa de veraneo. Aquí tenemos justamente una imagen, no tenemos imágenes de aquella época, esta es una imagen del año 71, es un fotógrafo que fue contratado por la Junta Departamental de Montevideo y un vecino del barrio nos ha hecho posible acceder a estas fotografías. Porque trabaja en el Museo de la Memoria también y bueno, entonces eso nos ha permitido obtenerlas. En ese tiempo Santos también compra, que se llama Carlos Chapor, les digo, vive aquí cerquita, su abuelo es el que hizo estas fotografías y que tiene estas fotografías y ahora él tiene el Museo de la Bicicleta, así que les recomiendo que lo visiten. Y bueno, también compró una estancia en la zona de Canelones, que va a recibir el nombre de su esposa. Esto le va permitiendo a Santos acceder a ese sector rico. Estamos hablando de una sociedad donde los grandes estancieros, los grandes comerciantes que vienen del patriciado, del periodo colonial, pero también que se han casado muchas veces con inmigrantes que vienen llegando al país, con gerentes a veces de las empresas tranviarias, ferroviarias, de aguas corrientes, ¿verdad?, del gas, todas estas empresas, muchas de ellas de inversión inglesa, van generando un consumo que tiene muchas características del consumo de las clases altas europeas. Entonces, ir al teatro, escuchar ópera, ir, por ejemplo, al Hotel Piramid. Ahí fíjense en que se están pagando como 56 o 36, no está muy claro, almuerzos, ¿no? Y esto hace que Santos llegue, siguiendo a Latorre, a ser presidente de la República. Latorre en un determinado momento renuncia a su cargo y accede, de acuerdo a la Constitución de 1830, el presidente del Senado, que en ese momento era Vidal. Pero Vidal, presionado por la cúpula militar, termina renunciando y la Asamblea Legislativa, porque en ese momento no se elegía al presidente directamente, termina eligiendo a Santos como presidente. Santos es el que impulsa la creación de la banda. Y hay algunas anécdotas en un libro tan hermoso como el de Milton Esquinca, Boulevard Sarandí, que recopila muchísimas anécdotas, y una de ellas es con respecto a este evento, que parece que en ese momento una persona del público, ante este ascenso, terminó diciendo, evidentemente el presidente parece más constitucional con ese adorno. Esto nos hace ver un poco esas situaciones de presión que llevaban, utilizando las herramientas, digamos, legales, llegar al poder. Pero Santos intentó, y lo logró, mantenerse en el poder después de que su presidencia culminara. La Constitución del 30, igual que el resto de las constituciones en Uruguay, no permite la reelección, pero él la quería. Entonces, lo que hizo fue generar la creación de dos leyes, una por la cual se cambiaba lo que decía la Constitución del 30, por la que los militares no podían acceder a cargos en el poder legislativo. Podían llegar a ser presidentes, pero no senadores ni diputados. Y entonces él cambió eso, planteando de que los jerarcas militares sí podían hacerlo siempre y cuando no estuvieran a cargo de tropas. Y la otra cosa que hizo fue crear, sacándole terrenos al departamento de San José, el departamento de Flores. Entonces, ¿qué hace? Renuncia a la presidencia antes de que se termine, se presenta para las elecciones como senador por el departamento de Flores y sale. Poco tiempo después, Vidal renuncia. ¿Y quién era el presidente de la Cámara de Senadores en ese momento? Santos. Entonces, de esa manera, accede nuevamente al poder.
Esto obviamente le va a ir generando muchos enemigos políticos, mucha oposición, y bueno, eso vamos a ver en un rato. Pero observen cómo esto genera que también los pintores de la época sean contratados, en este caso Blanes, para que haga esta pintura, ¿sí? Que si han visitado el Museo Blanes, la pueden haber visto. Que tiene, es una pintura que, bueno, nos muestra a Santos, que era delgadito, bajito, como una persona alta, grande, importante, al frente de su ejército, porque en realidad él intentaba parecerse en sus presentaciones mucho a lo que es Napoleón III, que era el emperador de Francia en ese momento, y bueno, entonces eso lo hacía presentarse con sus mejores galas, llegaba a utilizar en sus zapatos tacones para parecer más importante, más alto. Incluso los muebles de Santos están grabados con la letra S, que los pueden ver en el Museo Romántico, y también un gran ropero existe en el Cabildo de Montevideo. Y la particularidad que tiene es que Santos quería ya hacer un homenaje a Artigas y pensaba en un futuro en la Plaza Independencia poner justamente una escultura de Artigas. En esa época todavía no existía, o sea que Blanes inventó ese Artigas, ¿sí? Recién en el año 1923 se va a instalar la escultura que conocemos hoy. Pero bueno, comencemos, ya que ahora es un parque público, nuestra visita. Vamos a ir ingresando por esos portones que nos llevan por este camino recto y alargado hacia la casa. Una vez que estamos caminando por este camino, les voy a pedir que cerremos los ojos. Cierren los ojos. Pueden abrirlos. ¿Cómo se sintieron? Porque ¿cómo se diseña este parque? Se diseña con ese camino recto porque por allí ingresaban los carruajes que luego daban la vuelta por una fuente con forma de barco, y Santos los esperaba arriba en el porche después de haber subido unas escalinatas. Es una forma de presentarse él arriba y el visitante abajo para imponer ese poder, ¿sí? Pero si nos vamos hacia los costados, vayan ustedes observando, nos encontramos con muchos caminos curvos. Eso es siguiendo la inspiración de los paisajistas del siglo XVIII ingleses. En general el paisajismo francés, de esos palacios que vemos en Europa en el siglo XVII y XVIII, son más rectos, pero los ingleses generan estos caminos curvos, más pequeños, porque la idea es penetrar justamente en esa jardinería y disfrutar de estos sonidos, pero también de los aromas, ¿sí? Y de los colores diferentes. 84 especies vegetales hay en este parque. Allí tenemos la flor de la magnolia, que es la flor de estas casas quintas. Aquí también tenemos. Así que si quieren después pueden ir a disfrutarlas. Esos senderos estaban hechos con trozos de mármol de diferentes colores que tenían distintos diseños, pero como vieron en la diapositiva anterior ya no nos quedan. Pero sí nos quedan todavía a los costados de esos senderos algunos de las cunetas que fueron hechos con cuarzo blanco traído del barrio de Piedras Blancas, por eso se llama así. Y también algunos sectores de la quinta todavía conservan pasto inglés, que todo el predio tenía ese pasto. Y había también muchas esculturas. Hoy no nos quedan, pero fíjense, en estas son fotografías del año 71 y todavía algunas de ellas quedaban.
El constructor que se conoce que hizo esta casa fue Battaglia. No hay conocimiento de arquitecto, o por lo menos nosotros no lo hemos logrado encontrar. Pero lo que sí podemos observar es que el estilo de la casa es ecléctico, o sea, es una mezcla de estilos. Fíjense, por un lado, elementos neoclásicos. Neo-nuevo, nuevos clásicos, ¿no? O sea, ese neoclásico dominante en el siglo XIX, inspirándose en la antigüedad greco-romana, con esta fachada simétrica y con este plano que se llama plano noble, porque se sigue de alguna manera lo que eran las casas, las villas italianas del siglo XVII, donde la nobleza las mandaba a construir con estas escalinatas para que justamente el visitante tuviera que mirar desde abajo al dueño de casa, ¿sí? Y Santos hacía uso de este recurso también, pero al mismo tiempo mezclado con elementos Art Nouveau, un estilo mucho más moderno que empezaba a desarrollarse en ese tiempo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los azulejos del porche. Allí ven que hay motivos florales, porque justamente el Art Nouveau busca más lo curvo, ¿no? Más natural y no tanto lo rectilíneo. Lo podemos observar también en la puerta de entrada, con madera, también con elementos curvos y con vidrio. También en la escalera de forma de caracol. Esta imagen que estamos observando es del interior de la casa y ahora estamos observando la del exterior que lleva desde el interior hasta el mirador y toda la azotea de la casa. Y los azulejos que vemos al costado son del piso del mirador, que todavía se conservan. También vieron que vemos siempre la imagen de hojas, de flores y diferentes colores. También los observamos en los aleros del patio posterior que tiene la casa. La casa tiene forma de herradura, es como una U. Y ese patio es un patio abierto hacia el resto del parque que da hacia atrás, hacia Coronel Raíz. Allí podemos observar fotografías también que todavía nos muestran bastantes esculturas. Hoy solo se conserva la central, la que tiene la fuente. Y llama la atención cómo ese patio abierto tiene una pequeña valla, muro, que puede abrir. Bueno, esto tenía dos significados. Por un lado, en la quinta podía haber animales sueltos, perros, ¿verdad? Entonces sería una forma de proteger también que no ingresaran a la casa. Pero también nos habla del mundo de los patrones, del mundo de los dueños de la casa y del mundo de los trabajadores hacia atrás. Porque la casa que estamos viendo de ladrillo era la cocina de esta gran residencia, Casa Quinta de veraneo, ¿verdad? Y a partir de ahí, el mundo de los trabajadores. En esa cocina, las cocineras y todos los empleados y empleadas que tenía la familia Santos preparaban todo tipo de platos, sobre todo cuando venían a veces los gerentes de distintas empresas, como estábamos hablando, a hacer algún almuerzo en esta quinta. Trabajadores no solo eran las cocineras, sino también fíjense en que para mantener todo este parque con 84 especies, muchas de ellas exóticas o la gran mayoría, que primero se cultivaban en este invernáculo que tenía vidrios de colores. Hoy no nos queda eso, pero debería ser un espectáculo en aquel momento, que también tiene estilo Art Nouveau, muy bien, que usa mucho el hierro y el vidrio, ¿verdad? Y fíjense en esa imagen desde la azotea cómo podemos ver no solo la Quinta de Santos, sino el resto, se llega a ver hasta lo que fue Casa Galicia, ¿no? Allí al fondo en aquella imagen. También era costumbre crear en estos parques todo lo que la naturaleza tiene. Entonces vieron que hay montañas, hay grutas, entonces se crea una gruta totalmente artificial. Aquí podemos ver dos fotografías, una del año 71 y la otra es una fotografía actual.
siguiendo justamente la influencia de estos jardines italianos e ingleses, ¿no?, que también recreaban este tipo de cosas. Tiene 5 entradas, que son el placer para cuando van las escuelas a visitar, porque todos quieren ir a la cueva, dónde está la gruta, y estas 5 entradas terminan concluyendo en un centro que tiene luz que llega desde afuera, y además en aquel tiempo tenía iluminación a gas, igual que toda la quinta y la casa. En la parte de arriba tenía una gran fuente con una escultura que solo nos está quedando parte de lo que es esa fuente. Y cerquita, un castillo. ¿Para quién sería? Para las hijas y para los hijos, ¿verdad? Este castillo era la casa de muñecas. Mapupé se le llamaba, poupée quiere decir muñeca en francés. Allí tenemos algunas imágenes más antiguas y otras recientes del lugar. Y bueno, la cercanía de Santos con los hijos era aparentemente bastante importante a través de Teresa, que le escribía permanentemente, pero también de sus propios hijos que escribían. Fíjense, esta es una carta de una de sus hijas, de María, y dice: papá mío, he sabido con inmensa alegría que estás bueno. Fíjense en cómo se utilizaba la palabra bueno para decir estás bien de salud, ¿verdad? Y le pido a Dios que siempre goces de muy buena salud. Te agradezco muchísimo el lindo obsequio que me mandaste. Siento que te hayas molestado por mí. Todo ese respeto que había, ¿no? A veces un poco cercano y al mismo tiempo distante. Adiós, querido papá. Te abraza tu hija que te ama. María. Postdata. No seas ingrato, contéstame pronto. Claro, porque Santos muchas veces, primero con temas políticos, de gobierno, pero también muchas veces estaba en la estancia. Y estos caminos que quedaban incomunicados hacía que en algunas oportunidades demorara en llegar o en contestar estas cartas. Muchos trabajadores también para hacerlo en la huerta. Todo el predio de atrás de la cocina que da al Coronel Raíz tenía la huerta. La huerta de Santos estaba regada por unos canales que tenían compuertas. Como el terreno, vieron que si ustedes van por Avenida Instrucciones, como se llama hoy, hacia Boulevard Valle y Ordóñez, expropios, vamos como en subida. Entonces el terreno tiene entonces desde Boulevard Valle y Ordóñez una bajada hacia el arroyo, o una cañada, mejor dicho, Mataperros, que es la que limita con el centro que antes fue la casa de Julio Herrera y Oves, ¿no? El centro de protección de choferes, ahí está. Entonces, tenían una gran fuente que todavía se conserva, pero no dentro del predio que hoy forma parte del Museo de la Memoria, sino de otra dependencia de la Intendencia que recolecta materiales cuando se hacen reformas y de ahí luego se distribuyen para generar arreglos nuevamente. Mantiene todavía una fuente que conservaba el agua de lluvia y luego por esos canales, abriendo las compuertas cuando correspondía, por decantación simplemente se regaba esa quinta, de donde salían todo tipo de frutales, ¿verdad?, y de hortalizas, que luego se guardaban en el sótano y que muchas de ellas se convertían en conservas o en comidas frescas para todos los días, ¿no? Y alimentaban no solo la quinta, sino también la casa de 18 de julio de Santos. Lo que hoy es la Fundación Selmar Michelini, que aquí tenemos una foto actual de alguna manera, por eso aparece hasta un auto, fue la casa de los caseros, que da a Coronel Raíz y muy cerquita de una zona donde Teresa, mamá, no dejaba generalmente ir a sus hijos, porque era el zoológico privado, que también era una costumbre de la época, que tenía una gran pajarera para aves que venían, ¿verdad?, y
que recorrían, pajaritos que recorrían como lo hacen hasta el día de hoy, pero también un palomar y también pavos reales, faisanes. Miren aquí, podemos observar uno. Y al mismo tiempo había una fosa para leones, así se le llama, pero en general lo que hemos logrado investigar es que más que todo lo que tuvo fue pumas y seguramente algún gato montés, jaguaretés, porque es como la fauna autóctona y es lo que seguramente más tuviera en esta quinta. De este lugar surgen muchas leyendas, ¿verdad? Allí, por ejemplo, tenemos una imagen actual de la pajarera y una imagen de las celdas, porque estas celdas que eran para animales tenían una parte cerrada, hoy ya no existe el techo, y tenían una parte abierta. Hoy nos queda solamente un pedacito de reja. Es como que era una parte cerrada con techo para el animal y conducía por una pequeña puerta que siempre estaba abierta, hacia una parte exterior que estaba enjaulada, ¿sí? Eso solo queda un pedacito hoy en día de hierro, pero nos muestra que muchas veces en la época estos animales eran hasta más cuidados que muchos seres humanos, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y hay muchas leyendas que seguramente algo de realidad tengan, que Santos a los enemigos políticos los tiraba en la fosa de los leones. No sabemos si exactamente esto haya sido, aunque hay algunas anécdotas, si ustedes buscan en internet, que cuentan esto. Un tal Quevedo, por ejemplo, que logró sobrevivir a esta situación, pero lo que sí seguramente pasaba es que en estas celdas sí fueran prisioneros, ¿tá? No solo los enemigos políticos, sino también quizás algunos soldados o jefes militares que se opusieran a su gobierno. Esto generó algunas entrevistas. Por ejemplo, en esta entrevista que hace Rómulo Rossi a algunas de las personas que trabajaron en aquella época, esto lo hace a principios del siglo XX y bueno, lo recoge el Cuadernos de Marcha en el 69, se le pregunta sobre dos pumas que llegaron a tener nombre, Óscar y Amanda. Era un casal que un general le había regalado a Santos cuando eran cachorros. Entonces prácticamente fueron criados como gatos amaestrados de alguna forma. Entonces, claro, él acá en esta anécdota cuenta que en realidad eran muy mansos, que solamente se alborotaban cuando llegaban al quinto de cazadores. En ningún momento se plantea que hayan estado en la quinta, pero bueno, es probable quizás que en algún momento hayan llegado allí. Pero en el quinto de cazadores, en el momento que llegaba algún carruaje, bueno, estos animales se alborotaban porque lo que querían es salir a jugar con los caballos de alguna forma, y bueno, esto generaba que en ese momento fueran encerrados. Lo que sí también hay algunas anécdotas que son contadas también por algunas personas en estas entrevistas, que plantean que sí, en el quinto de cazadores a veces los generales subían a la parte de la azotea con algún preso y luego cuando bajaban esa persona presa ya no estaba con ellos. Entonces eso puede dar pie a que quizás ahí en ese lugar sí se los tirara a esa fosa, donde sí había algunos animales como jaguaretés que sí eran fieras peligrosas, ¿sí? Hay que pensar que era una época muy violenta, donde los derechos humanos como los entendemos hoy no se entendían, y bueno, es muy probable que estos castigos físicos que se hacían y estos asesinatos pudieran haberse dado, ¿verdad? Esta es una imagen de la parte de atrás, de los fondos, digamos, porque la quinta tiene dos entradas, la que vimos al principio, que da para Avenida Instrucciones, y esta que da para Coronel Raíz. Seguramente muchas veces los carruajes ingresaran por aquí también, y en ese lugar es donde al costado, en un predio que no es del museo hoy en día, está la bodega y esa fuente de agua que yo les contaba. Y
esta construcción que la vemos detrás de esa reja del museo, porque depende de una parte de la intendencia dedicada a transportes, y bueno, esa casona rosada estaba dedicada. La parte de abajo donde vemos allí las arcadas estaban las cocheras, un poquito más atrás estaban las caballerizas y en la parte de arriba había habitaciones para esas servidumbres, esos empleados que llegaban a la quinta cuando la familia iba, porque obviamente para todo este mantenimiento y toda la preparación, unos días antes se mandaba a más empleados para que todo estuviera en condiciones para utilizar esta casona. Y llegaban en carruajes como estos. Pero en realidad este no es de aquí y no es una fotografía en la Quinta de Santos. Es una fotografía en Brasil, en Petrópolis. ¿Cómo llegó Santos a Petrópolis? Aquí está con alguno de sus hijos, con el cochero y con alguno de sus guardaespaldas. Bueno, ¿por qué pasó todo esto? Bueno, como Santos les decía, empieza a generarse a raíz de que llega al poder y mantiene y prolonga ese poder, se genera una posición bien importante, tanto de sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de nuevos partidos más principistas de alguna manera, y esto hace que Santos viva, por ejemplo, en contra de él una revolución, la llamada Revolución del Quebracho, donde participaron personas como José Valle y Ordóñez, que luego va a ser presidente de la República, Quintana, que el hospital de clínica lleva su nombre, que justamente estaba Quintela, perdón, que estaba estudiando medicina y fue como ayudante de alguna manera. Y en esta revolución que fracasa, Santos manda a Tajes asesinarlos a todos, matarlos a todos los que se habían levantado en su contra. Y Tajes les perdona la vida. Y esto hace que poco a poco la oposición cada vez aumente, ¿verdad? Y allí vemos una fotografía que nos muestra a Santos después de haber sufrido un atentado. Este atentado realmente le desfigura la cara. Él era muy fan de ir a escuchar ópera, entonces así como iba al Solís, iba al Teatro Civil, que ya no existe. Y bueno, Gregorio Ortiz, que era un soldado de alguna manera que estaba en las filas del Partido Colorado, termina haciendo este atentado. Bueno, este hombre después sale corriendo y supuestamente lo tenían que esperar y no encuentra el caballo ni nadie que lo espere y entonces decide darse un tiro y esto genera que Santos rápidamente empiece a ver cómo moverse con esta situación, ¿no? Una de las cosas que le manda a su esposa y que, bueno, es muy conocido quizás, es tapar todos los espejos que había en el Palacio Santos, ¿no? Piensen que si era un hombre que se hacía fotografiar, que se hacía pintar, que se vestía con todas las galas, bueno, era un hombre muy coqueto y verse desfigurado le generó una situación muy difícil. Ahí en la fotografía a quien vemos es al doctor que lo va a cuidar y hay algunas anécdotas que marcan que, bueno, que permanentemente iba a ver cómo estaba Santos porque estaba muy enamorado ¿de quién? De Teresita, que es la otra que aparece allí, la otra imagen de la muchacha con trenzas, que Teresita era muy amiga de alguna manera de su padre, generalmente la acompañaba y ese día la había acompañado al teatro y hoy en día en el museo que se encuentra en Presidencia, en el Palacio Esteves, se encuentra el uniforme de Santos de ese día y se encuentra el vestido de Teresita todavía con manchas de sangre de ese acontecimiento. Bueno, esto genera que Santos termine viajando a Europa para ver si puede resolver esta situación de estas cicatrices y esto que le ha generado en el rostro.
y allí los médicos descubren que tiene algunos problemas importantes al corazón. En ese interín él había renunciado y había asumido como presidente Tajes. Y cuando él quiere volver al país, lo destierran, no le permiten su regreso. Eso hace entonces que vaya a Buenos Aires, luego se va un tiempo a Brasil y vive en Río de Janeiro, pero también vive en Petrópolis, y tiene mucha relación con el emperador Pedro II en ese momento, hasta que finalmente regresa a Buenos Aires y allí tiene testaferros que desde Montevideo van generando distintas situaciones de controlar, bueno, qué pasa con sus propiedades, qué es lo que va haciendo, y manda también que su familia se vaya con él. Y ahí viven unos pocos años en realidad, porque toda esta situación va a generar que Santos, una de las primeras cosas que haga es mandar vender la quinta, ¿sí? Este testaferro lo primero que hace es vender la quinta porque así con ese dinero se pueden manejar en Buenos Aires. ¿Y esta quinta quién la compra? ¿Conocen este personaje, Emilio Reus? ¿A qué le suena? A los barrios, ¿verdad? Ahí está. Que después se van a convertir en conventillos, porque en realidad eran casas de inquilinato que había que pagar, ¿verdad? Bueno, Reus era español, había hecho fortuna en España y se había fundido, se había venido al Río de la Plata, había hecho fortuna en Buenos Aires y también se había fundido, llega aquí a Uruguay, y es el creador del Banco Nacional, con su parte comercial y su parte hipotecaria, y también de una empresa de crédito que se va a convertir en una empresa inmobiliaria de alguna manera, por eso la creación de estos dos barrios, el barrio Reus al norte, que conocemos como Villa Muñoz, y el barrio Reus al sur, que conocemos como barrio Palermo en realidad en este momento, ¿no? Y bueno, ¿qué hace Reus? Reus en realidad la compra como inversión para comprarla a la baja, venderla cuando esté un poco más alto, la vuelve a comprar y la vuelve a vender. O sea que hace este pase en dos oportunidades, pero igualmente en ese año que la compra, en el 87, hay crónicas de los diarios de la época que marcan que hizo una fiesta espectacular que terminó a las 4:30 de la mañana, donde todo el parque estaba iluminado y habían puesto farolitos chinescos y habían servido chocolate, ¿sí? Y eso fue para pasar del año 87 al año 88, una fiesta de fin de año. ¿Y qué es lo que manda hacer Santos en esa oportunidad? Las pérgolas que nos quedan hasta el día de hoy. O sea que las pérgolas que hay, estos rosedales, que son dos, son de la época de Santos, no de la época de Reus, no de Santos, ¿sí? Una de ellas justamente tiene sus iniciales. Si ustedes visitan, que los voy a invitar a que puedan ir al museo y podamos hacer este recorrido realmente, bueno, la puedan hacer. Reus termina vendiendo, la crisis del año 90 genera la ruina de Reus, ¿verdad? Y al poquito tiempo va a morir, también con problemas al corazón. Y esta quinta termina siendo comprada en un remate y va pasando de varias familias privadas hasta que la última familia que lo compra es la familia Nefa, que Nefa era el cónsul del Líbano y va a tener era un gran empresario de telas, importaba telas, y la va a tener hasta que se la vende en el año 1943 a la Intendencia de Montevideo. O sea que él fue el último propietario privado. Pero de la familia Musquet es de la que todavía la quinta tiene esos leones, que son dos terracotas, y una que ahora tenemos solo esta fotografía porque ya no queda, en la fuente con forma de barco que sí tenemos, había una escultura con pescadores como envueltos en sus redes. Algún trocito
queda, pero muy, muy destruido y bueno, no se ha logrado por ahora reconstruir. A partir del año 47, entonces, del año 43, perdón, lo tiene la Intendencia y por allí pasaron diferentes funciones. En un momento incluso llegó a estar la muestra que hoy está aquí en el antropológico, ¿verdad? Hasta que en el año, después por algún tiempo también estuvo abandonada y por eso muchas de las esculturas y del material que había se dilapidó porque quedó abandonada y la gente ingresaba y se llevaba cosas. Seguramente algunos de ustedes ahora después me podrán contar algunas anécdotas si son del barrio y han escuchado cosas. Y finalmente, después de su reconstrucción, en el año 2007 se inaugura como Museo de la Memoria, ¿sí? Y bueno, ahí está funcionando y desde el departamento educativo, que es en el que yo trabajo junto con otros colegas, generamos muchas visitas a estudiantes, sobre todo nuestro público mayor son las escuelas, los liceos, las UTUS, magisterio, el IPA, la universidad. Muchas veces también se hacen convenios y vienen estudiantes de otras partes del mundo y visitantes en general, que vienen muchísimos de Brasil, de Argentina, de Chile, de otras partes de América Latina, pero también de Europa. Sobre todo de Europa vienen muchos alemanes. Y bueno, hemos generado para ellos una visita a la muestra permanente, también visitas a las muestras temporales, también tenemos muestras itinerantes que salen del museo hacia otras instituciones y para los grupos escolares y liceales, sobre todo las instituciones educativas, hemos generado talleres, o sea que no solo reciben la visita, sino que tienen talleres que tienen que ver con talleres de expresión que les permitan todo eso que conocieron sobre el Museo de la Memoria, que lo que recrea es la época de la última dictadura cívico-militar de nuestro país y de la resistencia que el pueblo uruguayo hizo a esa dictadura y también a los años previos, que ya fueron años difíciles, donde la democracia empezaba a estar deteriorada. Y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? El trabajo en derechos humanos que se sigue haciendo. Y se han generado, como yo les contaba, algunos talleres que tienen que ver con la quinta, uno que tiene que ver con todo el acervo vegetal de alguna manera que tenemos y que le hemos llamado justamente taller de naturaleza, y otra que tiene que ver más con lo que fue la quinta en la época en que la familia la pudo disfrutar en algunas ocasiones, que le hemos llamado historia novelada, porque a raíz de las fotografías y de los documentos que hemos estado recabando, generamos una visita guiada y actuada por los propios chicos que van, ¿verdad? Los hacemos disfrazarse, haciendo de los hijos de santos, de la familia, de las personas que trabajaban en la quinta, y bueno, ellos mismos con esos documentos van generando una autovisita y un autodescubrimiento a la quinta, así que los invito a que difundan todas estas actividades para que, bueno, quizás tienen nietos, tienen hijos, tienen vecinos, tienen amigos de distintas instituciones educativas que puedan llegar. Y obviamente que los invito a ustedes a que puedan hacer un recorrido. Para visitar lo que es la muestra del Museo de la Memoria, sin necesidad de agenda, pueden ir los sábados a las 16 horas, ¿sí? Sin necesidad de agenda, van a recibir una visita guiada de aproximadamente 1 hora. Para las visitas al parque, los invito los días que tenemos actividades como los 2 días del patrimonio, museos en la noche, o alguna actividad que publicitemos a través de la página web directamente de que se hagan visitas al parque. Pero si ustedes lo solicitan, yo después les voy a dejar mi correo electrónico y mi teléfono, para ustedes que vinieron a esta charla, podemos buscar un día de hacer una visita presencial realmente, ¿sí?
Así que bueno, muchas gracias por la atención, espero no haberlos aburrido demasiado. Y bueno, abrimos el espacio de preguntas. Sí las puedo contestar, obviamente, porque como les digo, no soy una especialista en el tema, simplemente empezamos a investigar a raíz de trabajar en el lugar y de querer rescatar este patrimonio. Anécdotas, cuentos, cosas que ustedes sepan. Yo no lo sé, pero viste que hay esculturas en el Cabildo. Quizás habría que investigar las que hay en el Cabildo, de qué quinta del Prado se llevaron. Y lo más seguro que en algún otro lugar, porque ¿qué pasa? Cuando Santos muere, estando en Buenos Aires, eso no les conté, el Santos sufre, problemas al corazón y termina falleciendo teniendo 42 años, o sea que nunca logró volver al Uruguay. Su esposa va a regresar y a los pocos años sigue viviendo en el Palacio Santos por un tiempo y luego se vuelve a casar a los 5 años y ahí genera un gran remate. Esta quinta ya se había vendido, ¿verdad? O sea que seguramente lo que pasó con la quinta pasó a manos de otras familias que quizás vendieron algo, cambiaron algo y luego cuando esos años que estuvo abandonado se haya perdido mucho. Entonces habría que investigar si alguna cosa, pero nosotros no hemos logrado. Está el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura que tiene algo de información, pero tampoco no nos han sabido decir. Pero bueno, viste que la información siempre va moviéndose por suerte y se pueden llegar a descubrir cosas nuevas, así que habría que investigar. Y lo que fue el Palacio Santos, mucho del mobiliario, de los cuadros, porque imagínense, si el Palacio Santos todavía sigue con tanta decoración, imagínense en lo que debe haber sido en la época de Santos. Igual que esta casa, porque era una época del horror al vacío. Miren cómo es esta casa que tenemos aquí, el horror al vacío, o sea, tapices, cuadros, alfombras, ¿no? No había un lugar, un huequito libre, ¿sí? Así que bueno, no te podría decir. Sí, dime. ¿Y qué veías? ¿Qué veías? Dentro de la casa, ¿qué veías? Pero quedaba algo. Claro. Claro.
¿Preguntas o comentarios? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dos preguntas puntuales. Me llamó la atención el nombre Cañada Mataperros, Sí, porque en los mapas viejos o no figura la cañada o no tiene nombre. sí. Y el arroyo Mataperros queda algo más abajo del nivel. Bueno, algunos plantean que también este lugar se le llamaba Mataperros porque en aquella época era muy común pagarle a la gente por traer la oreja del perro porque había tantos perros que, bueno, se les pagaba por eso. Entonces, algunos plantean que en este arroyo hacían esa faena, si se quiere. Sí. En la cañada y en el arroyo. Y en el arroyo, claro. Entonces, de ahí el nombre. No, y lo otro es, me llama la atención las fotografías que mostraste de Secretaría, ¿no? Sí, Que son del Consejo Departamental de Montevideo. sí, Y era un departamento de fotografía del Consejo Departamental. sí, sí. Porque en esa época ya existía lo que ahora es el Centro de Fotografía de la Intendencia. Eran dos instituciones distintas, digamos. No, yo no sé si eran dos. Una continuación de otra. Sí, quizás. Eso no te. Pero no se llamaba Centro de Fotografía, pero estaba en la Intendencia y dependía del Intendente directamente, no del Consejo Departamental. Esto fue la junta que manda a este fotógrafo a sacar las fotos, ¿tá? Porque el abuelo de Carlos Yapor, que yo les comentaba, que es el que nos hizo llegar las fotografías, quería generar un proyecto en la quinta. Entonces tenía ahí algún contacto y logró eso. Y así. Realmente no sería un departamento del Consejo, sino un fotógrafo llamado para el Consejo. Sí, pero viste que ahí dice departamento, ¿no? Por eso, a lo mejor vamos a investigar, porque debería de existir quizás, si no, no tendría esa marca, ¿no? Le pregunto a mi hermano que trabaja en el Centro de Fotografía. Preguntales y así nos. Ahí está, genial. ¿Algún otro comentario? Bueno, ¿se llevan algo de la charla o ya conocían todo? ¿Sí? Gracias. Bueno, primero que nada, le agradecemos nuevamente a Laura. Los esperamos el jueves que viene. Tenemos la quinta de la Torre. Y a de la Torre, de Lorenzo La Torre. Antes del café, una pregunta. ¿Por qué entonces le puse como título La calle de los presidentes? Lo mostraste en la A ver. La de Tajes está un poquito corrida. Ahí está. Popular, ¿sí? La calle de los presidentes, que yo sé desde hace muchísimos años, es porque si ustedes piensan en esta calle o aquí alrededor, había como 5, ¿no? Es primero La Torre, después un discípulo que te pone Máximo Santos, después allí atrás había otro, Máximo Tajes, acá había otro, no se nombra, Pedro Varela, y enfrente el que sustituyó a toda esta dinastía de militares, que fue Julio Reyes, en el 5, en lo que le llamaban el Camino Artigas. Desde hace muchísimos años, yo nací en la esquina de la Quinta, hace 90 años, ya mis abuelos y mis padres eran los punteros de acá al lado y los referentes, o sea, los encargados. Me enseñaron cosas como esa y muchas más. Tenés que escribir entonces. Es una casa llena de historias, de misterios. No es la casa de la memoria ahora, sino el directorio, los que estaban antes. Yo he dado charlas a las promotoras que hacen expliqué eso. A mí me enseñaron que era por la dictadura de Santos, de La Torre y los otros, que fue mucho peor que la que hubo en el 72. Imagínense lleno de bandoleros, la campaña y de todo, cuando para escapar de la policía te ibas al monte, asesinabas a alguien, entonces seguías a la justicia. Y no que limpiar todo eso, en parte las dictaduras eran justificadas por eso. Ahí empezó La Torre, una persona que tenía su locura, pero que tenía mucho desierto y de querer hacer algo por la nación.
pasión, porque todos en el fondo amamos al Uruguay y a todo lo que tiene que ver con eso. Y a veces la historia, si la estudias, llegas a vas a encontrar cosas que no te imaginas. Entonces esa es una casa, y era tan importante, me parece bien lo que tú explicabas, que así creo que la compró para hacer fiesta también. Él quería ser grande, era banquero, no era el que hizo el barriocito, no, era el dueño del primer banco que iba acá, el más grande en toda la casa de crédito, todo era de él. Y ahí en esa quinta, porque esa quinta, se imagina que Santo él se quería grande y todo, les hizo ese palacio, eso era Dionis. Y los espejos no eran por los del centro, sino eran por los de ahí. Los espejos de ahí eran de este grosor. Esa casa fue vandalizada, no quedó nada, ni las puertas, ni los escalones, ni nada. Yo he estado antes, después, en el sótano, arriba, en el fondo. Sí. De incógnito, porque no soy historiador, soy investigador, y te puedo decir dónde estaban las marcas de las jaulas del fondo y las cosas que quedaron. Y eso que era el fondo, y esas cosas, allí estaban los paisanes y las cosas, que él era muy adicto a eso, a estudiar esa savia, pero eso era una belleza. Y el parque que tenía no es lo que tú conoces ahora, que eran unos pocos árboles. Claro. Pero era inmenso, y no era tan planito, sino sobre todo a la entrada, una bajada así de un arroyo entre la casa y el frente. Y por una de las clases de arquitectura, un día caí de casualidad y me explicaban cómo tiene un eje central la casa, que si te paras en la calle, miras hacia lo alto, vas a ver las puertas abiertas, pasa la vista por dentro y sale al fondo. En el fondo hay otra puerta, igual, otro portón, igual que el de frente, y está hecho sobre un eje normal con las piezas a cada lado y con una estructura muy especial. Tenía el gas, porque la primera cañería de gas del Uruguay vinieron allí. Y cuando tú entrabas y esa gran entrada que ahora entra y uno no se da cuenta y es muy abandonado, eran unos faroles colgados en eso, que quedan dos, que había los restitos, que después fueron modificados, varias veces de gas. Tenía todo gas. Y el agua con que regaban esa quinta, todo el fondo, contra el arroyo del Mazaferro, que tú muy bien dijiste, viene desde Peñarol, ese arroyo y pasa por dentro de esta quinta. Claro. La sacaban de un molino, que si ahora tú trabajas allí, lo vas a ver en el fondo. Yo te conozco como un profesor. Sí, está. De otro lado, muy importante, pero no como esto. En el fondo quedan los restos del molino más grande que había, inmenso, en el fondo, y la casa de los punteros en la orilla de atrás, y el arrocito le pasaba por delante. Entonces el molino inmenso, regaban todo ahí, tenían como toda la mayoría de estas fincas su propia huerta en la casa. Claro. Eso y mucho más. Y lo que va para arriba tenía 3 entradas, había una sobre propia, donde estaba una casona grande que tenía la intendencia antes, que ahí cuando estuvo hasta la bodega, eso estaba plantado de viñas en el fondo. Y tiene un árbol entre eso, que creo que todavía existe, que hay solo 3 en el Uruguay, es un dándara. ¿Sí? Dándara, el árbol más viejo, más importante, finalmente en el mundo que dura. Antes de que se retire, muchas gracias. Vamos a tomar un café, si quieren pueden seguir conversando, de tema así no vamos todos para ahí. Vamos a tomar el cafecito entonces. Bueno, muchísimas gracias.